Tras el movimiento, se establece un equilibrio dinámico y se mantiene la igualdad. La jugada es sólida y precisa, reflejando el estado actual de la partida. Con el desarrollo, las negras mantienen el equilibrio dinámico. El movimiento sólido y preciso de las negras conserva la igualdad. A través de, las blancas mantienen el equilibrio dinámico. La jugada sólida y precisa por parte de las blancas conserva la igualdad. El empuje por parte de las negras mantiene el equilibrio dinámico. El movimiento sólido y preciso conserva la igualdad. Con el desarrollo, las blancas mantienen el equilibrio dinámico. La jugada sólida y precisa conserva la igualdad. Tras el avance, las negras mantienen el equilibrio dinámico. El movimiento sólido y preciso conserva la igualdad. A través de, las blancas obtienen una ligera ventaja. El desarrollo sólido y preciso busca el control del centro a distancia. Con el fianqueto, las negras mantienen el equilibrio dinámico. El movimiento sólido y preciso conserva la igualdad. Tras la captura, las blancas consolidan una ligera ventaja. El movimiento sólido y preciso abre líneas. Con la recaptura, las negras restauran el equilibrio dinámico. El movimiento sólido y preciso conserva la igualdad. La jugada el alfil a la casilla de 2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el caballo captura en la casilla C3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla B1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. Con el enroque OO, las negras aseguran al rey. El movimiento sólido y preciso mantiene el equilibrio dinámico. Tras el movimiento, la torre se posiciona en una columna abierta. El movimiento sólido y preciso mantiene la igualdad. La jugada el caballo a la casilla B6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla C3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla C3, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla C5, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla D1 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla D1, debilitando la estructura defensiva rival. Con el avance, las blancas preparan el desarrollo. El movimiento sólido y preciso refuerza la estructura de peones. La jugada el alfil a la casilla G4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el alfil a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla C6, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. A través de, las blancas desarrollan el alfil. El movimiento sólido y preciso mantiene el equilibrio dinámico.
La jugada el peón a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo de la fila 8 a la casilla D7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H3 para afianzar el control posicional. Tras el enroque las blancas aseguran al rey. El movimiento sólido y preciso consolida la posición. La jugada el alfil captura en la casilla F3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo de la fila 8 a la casilla D7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla F3, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C2 para afianzar el control posicional. Con la recaptura, las blancas solidifican la estructura de peones. El movimiento sólido y preciso mantiene la ventaja. Tras el avance, las negras desafían el centro. El movimiento sólido y preciso mantiene la ventaja blanca. A través de, las blancas mantienen la ventaja. El movimiento sólido y preciso conserva la posición. Con la recaptura, las negras mantienen la ventaja blanca. El movimiento sólido y preciso conserva la posición. Tras la dama, las blancas apuntan al flanco de dama. El movimiento sólido y preciso apoya avances. Con el desarrollo, las negras preparan acción central. El movimiento sólido y preciso conserva la ventaja. A través de, el caballo ocupa una casilla fuerte. El movimiento sólido y preciso mejora la posición. La jugada el peón a la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la torre de la columna F a la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla G7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna C a la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla H4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla A5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla G7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente.
dando paso a el peón a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre de la columna C a la casilla D1 para afianzar el control posicional. Tras el avance, las blancas ganan espacio en el flanco de dama. El movimiento sólido y preciso apoya al caballo. Con la captura, las negras abren líneas en el flanco de dama. El movimiento sólido y preciso responde activamente. A través de, las blancas recuperan la pieza. El movimiento sólido y preciso mantiene la presión. La jugada la torre a la casilla E8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre de la columna F a la casilla D1. Lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla E1 para afianzar el control posicional. A través de, la dama fuerza al rey. El movimiento sólido y preciso mejora la posición de la dama. Tras el movimiento, el rey se resguarda. La jugada sólida y precisa mantiene la ventaja blanca. La jugada la torre de la columna F a la casilla de uno de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la dama a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla B1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla F6 para afianzar el control posicional. A través de, la dama se centraliza y defiende al rey. El movimiento sólido y preciso mantiene la posición. Con el movimiento, el caballo se reposiciona. El movimiento sólido y preciso busca casillas activas. La jugada el alfil captura en la casilla H2 con jaque de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el alfil a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo de la columna B a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla C4 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla H1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla F1, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla D4, capturando material clave.
dando lugar a la torre captura en la casilla D4, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla E5 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla A4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla G3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla G3, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo el alfil a la casilla C3 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. La jugada el caballo a la casilla D4 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla F4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el rey a la casilla H8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Tras la dama se centraliza. El movimiento sólido y preciso consolida la posición. Con el avance, las blancas refuerzan la estructura del flanco de rey. El movimiento sólido y preciso es seguro. A través de la dama se centraliza. El movimiento sólido y preciso prepara acción. Tras el avance, las blancas controlan espacio en el flanco de dama. El movimiento sólido y preciso previene contrajuego. La jugada la dama a la casilla F7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre captura en la casilla A4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el caballo captura en la casilla C6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D7 con jaque, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla D7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla A4, debilitando la estructura defensiva rival. A través de las blancas aumentan espacio en el flanco de dama. El movimiento sólido y preciso mantiene la ventaja. La jugada el caballo a la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla D4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la dama captura en la casilla F7 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla F7, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D4, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B6, debilitando la estructura defensiva rival. Tras la captura, las blancas simplifican y mantienen su ventaja. El movimiento sólido y preciso es claro. A través de las negras recapturan. El movimiento sólido y preciso abre la columna C. Con el caballo, las blancas refuerzan el centro.
El movimiento sólido y preciso mantiene la gran ventaja. La jugada el peón a la casilla D4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla F6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre de la columna a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla B7, capturando material clave. Abriendo el camino a la torre de la columna C a la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla C3 para afianzar el control posicional. A través de, las blancas ganan un peón. El movimiento sólido y preciso mantiene la gran ventaja. Con la recaptura, las negras toman el peón. El movimiento sólido y preciso deja al rey expuesto. Tras la captura, las blancas simplifican. El movimiento sólido y preciso consolida la gran ventaja. A través de, las negras intentan reposicionar al alfil. El movimiento sólido y preciso no cambia el curso. La jugada la torre a la casilla E1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla G5 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a el rey a la casilla G8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla E1 con jaque, capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla E1, de un intercambio favorable. Posibilitando el caballo a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla A7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre captura en la casilla E1 con jaque, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a la torre captura en la casilla E1, de un intercambio favorable. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla E7 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla G8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla B7, debilitando la estructura defensiva rival. Tras la captura, las blancas cambian torres. El movimiento sólido y preciso mantiene la ventaja decisiva. Con la recaptura, el rey debe moverse a seguridad. El movimiento sólido y preciso es forzado. A través de, la torre fuerza al rey negro. El movimiento sólido y preciso continúa la ofensiva. Con el rey se mueve a la fila trasera. El movimiento sólido y preciso es necesario. Tras el jaque, el alfil da jaque. El movimiento sólido y preciso mejora la posición del alfil. A través de, el rey regresa a la fila trasera. El movimiento sólido y preciso mantiene la defensa. Con el jaque, el alfil fuerza al rey. El movimiento sólido y preciso prepara un ataque. La jugada el rey a la casilla F8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla F7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Abriendo paso a la torre a la casilla E7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla G8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D7, capturando material clave.
abriendo el camino a el peón a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla H6 para afianzar el control posicional. A través del jaque, el alfil da jaque. El movimiento sólido y preciso mantiene la presión sobre el rey. Con el rey vuelve a la fila trasera. El movimiento sólido y preciso es defensivo. Tras la torre ocupa una casilla dominante. El movimiento sólido y preciso aumenta la ventaja. La jugada la torre a la casilla de 8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, abriendo paso a la torre a la casilla G7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla H7 con jaque, capturando material clave, abriendo el camino a el rey a la casilla G8 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo la torre a la casilla G7 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo.